Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de las tierras de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados. Aunque no había cometido crímenes, no hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos.
pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Soy yo. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo atacaron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús, acercó a sus discípulos y de la doctrina Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si me ha faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado correctamente como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio, para no incurrir en impureza, y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo. ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato dijo. Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? La gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con qué? ¿Tú eres el rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían. Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo. Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sacerdotes, los guardias gritaron. Crucificadlo, crucifícalo. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo al Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la presentación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y entonces se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados los que le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, volver otra vez a los hechos que dieron lugar a la entrega máxima de Cristo Jesús es razón para que nuestra fe repose
y vuelva a beber de las aguas fundamentales, de los hechos que transformaron el mundo, de pasar de un mundo sin redención a pasar con un mundo lleno de salvación, de promesa y de vida en abundancia. Este relato de la pasión nos devuelve entonces a nosotros, a esto tan fundamental de creer en un Cristo Jesús que rompe la barrera del espacio y del tiempo, viene a vivir con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y por nosotros se sometió a una vida en carne, y por nosotros predicó, gastó de su tiempo, aprendió a hablar, aprendió a moverse, a alimentarse, a estar viviendo como un ser humano común y corriente. Y desde su vida cotidiana y desde su vida con nosotros, los seres humanos, aprendió a amarnos y con ese amor llegar a la cruz para que usted y yo tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Es un momento hermoso para contemplar y para mirar cómo es la vida sin Cristo Jesús, para revivir las emociones, los sentimientos que dieron lugar a la comunidad de creyentes cuando vieron que su maestro, el Señor de señores, estaba siendo crucificado y había muerto, lo habían bajado muerto de la cruz y lo metieron en un sepulcro. Para ellos un acto totalmente triste y desolador, pero también un momento de profunda cuestión de su fe. Porque ellos allá, la cultura judía, tenían una ley que es la ley de la retribución. Esa ley de la retribución reza que quien vive mal le va mal y quien hace el bien le va bien. Inclusive en la muerte muere bien si hace el bien y si es malo muere mal. Para ellos un interrogante profundo desde esta ley de la retribución. Si mi maestro era tan bueno y si mi maestro daba vida, sanaba enfermos, resucitaba muertos, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Lázaro, de Jairo, resucitó a Lázaro. Si ese hombre era tan bueno, multiplicó peces, habló de la justicia, nos acercó a Dios, nos enseñó a orar, nos enseñó a amar. Si ese hombre era tan bueno, entonces ¿por qué morir en una muerte tan vulgar, en una muerte tan desprestigiosa como una muerte de cruz? Para ellos este viernes reviste un día profundamente triste porque perdieron al amigo, pero también profundamente cuestionable porque perdieron al Salvador. Junto con el amigo y el Salvador se esfumó la esperanza de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Entonces, en este Viernes Santo, nosotros nos unimos a esa misma desesperación y a esa misma desolación. Hoy que estamos azotados por una pandemia, que el mundo económico, el mundo social lo tiene parado y frustrado y nos tiene en un stand-by, estamos en una espera. Comprendemos entonces hoy en carne propia lo que estaba sufriendo y lo que estaban esperando y en la angustia que se encontraban los apóstoles. Hoy en este punto histórico, nosotros nos podemos poner en los pies de aquellos que perdieron la certeza, pero ellos no se quedaron allí. El vivir y el experimentar este profundo vacío de estar sin el amigo, de estar sin el maestro y sin el Salvador, les llevó a que cuando Él resucitó, ellos aprovecharan y se abrazaran profundamente a la adhesión a Cristo Jesús. Ojalá también nos pase a muchos creyentes, que una vez pasado y que hayamos podido nosotros superar estas etapas de coronavirus, también podamos volver a una fe auténtica, a abrazar un Salvador que está allí, porque la vida sin Cristo es insoportable, porque la vida sin Cristo no se llama vida, porque la vida sin Cristo es una vida llena de temor, es una vida totalmente vacía. Ayer le decía a alguien que cuánto
no estaba conteniendo la fe. ¿Cuántos no se estaban conteniendo de salir angustiados a desocupar centros comerciales, a hacer saqueos? ¿Cuántos no están esperando con fe, gracias a que tienen esa esperanza en Cristo Jesús y en que Dios nos va a ayudar a resolver? ¿Cuántos no están orando en sus casas y esto está ayudando a que haya una paz? ¿Cuántas personas desde su fe, desde su buena fe, no están respetando la cuarentena y evitando el contagio simultáneo? Gracias a la fe que tienen. Entonces la fe tiene un valor práctico, tiene un valor hermoso. Y cuando pasa esta etapa de cuarentena, tenemos que buscar ese efecto práctico, ese sentido práctico que tiene la fe, que tiene nuestra fe en Cristo Jesús, ese sentido práctico que tiene el ser iglesia, en ser gente creyente. Eso tiene un sentido práctico. Pidámosle al Señor que hoy viernes, en que no se celebra ninguna Eucaristía en ningún lugar del mundo, nosotros podamos adherirnos a Él y sentir el hambre y la necesidad que tenemos de Dios. Unámonos con el salmista en ese Salmo 62, tan hermoso. Mi alma tiene hambre y sed de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Que el Señor les bendiga y que el Señor me bendiga y nos ayude a superar con esta vivencia espiritual mística y hermosa, a superar estos tiempos de angustia y de incertidumbre basados en la fe de un Cristo que te amó a ti y me ama a mí. Que así sea. Lo que vamos a celebrar, lo que vamos a hacer a continuación es la oración universal. Una oración universal donde involucramos todas las realidades del mundo para orar e interceder por ellos. En esta oración universal ponemos de antemano a todas personas que están padeciendo el virus y la pandemia y que han fallecido o se encuentran luchando entre la vida y la muerte en esta enfermedad. Vamos a orar por cada una de esas intenciones. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz y la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y lo proteja para el bien de toda la Iglesia como guía del pueblo universal. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que todo el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos también por nuestros obispos, de manera especial nuestro obispo Guepar, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los ministros del pueblo santo de Dios. Oramos por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno sirva fielmente en la vocación a que le has llamado por Jesucristo nuestro Señor. Oramos también por aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congrega siempre en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios llamó desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que logró
y consagró en un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también en ellos el camino de la salvación. Oremos por los que no creen en Dios, por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuantos te encuentren descansen en ti, concédeles por medio de las dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, y lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oramos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad en todos los hombres. Oremos también a Dios Padre por todos los atribulados, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados y conceda volver a casa a emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan y sufren, para que por tu gracia se logren en todas las naciones la paz y el desarrollo, la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta segunda parte de esta liturgia vamos a hacer la exaltación de la cruz. Exaltar el signo que destaca el amor profundo, el amor que Dios siempre ha sentido por su creación, pero que se materializó en la entrega y en el sacrificio de nuestro Salvador. Exaltar la cruz es reconocer que Dios nos ama y que no paró de amarnos hasta dar a su Hijo por amor y la liberación de todos nosotros. La cruz es la materialización de un amor eterno, de un amor hermoso y global. Si nosotros queremos preguntarnos por el signo del amor, la cruz es el signo de que nosotros valemos mucho a los ojos de Dios, como Cristo después nos lo va a decir en una de sus parábolas cuando nos hablaba de la oración, que si Dios le da de comer a las aves del cielo y viste a las flores del campo, ¿cuánto más Dios no nos va a saciar en nuestras necesidades? Pues todo eso se ve materializado, se ve visualizado en el sacrificio de la cruz. Por eso exaltar la cruz es exaltar el amor de Dios. No es un acto de idolatría, ya que la idolatría es poner cosas, circunstancias, personas por encima de Dios. La cruz es exaltar el amor máximo de Dios por nosotros los seres humanos. El amor de Cristo Jesús, que Él mismo lo retractó. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, en esta liturgia exaltamos ese amor tan grande de aquel que dio la vida por ti y por mí. Nos amó tanto que se entregó por ti y por mí, va a decir San Pablo en el libro de los Gálatas. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de mi alma y como remedio saludable. A continuación, vamos a hacer la comunión espiritual. Entonces, puede usted allí en su casa cerrar los ojos y repite conmigo esta oración tan hermosa de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas jamás que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no nos dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros para nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de tu santa resurrección. Venga sobre él tu perdón y concede tu consuelo y acrecienta tu fe y consolida en la redención eterna. Consolídalo por la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por una tradición en la Iglesia, el Viernes Santo no se despide al pueblo con la bendición. La bendición queda reservada para mañana, la vigilia pascual. Que el Señor me les bendiga y que todos en casa tengan muchas bendiciones. Dios les bendiga.